sea cuando están viendo este video. Y si estás viendo, me entra una llamada. Ay, pero es parte de las cosas en vivo. Bueno, pues si tú estás viendo este video es porque seguramente perteneces al club de yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Dígase en esta ocasión estoy hablando de mi persona, que pertenezco a la religión católica, pero independientemente de la religión que sea, igual puede que te haga clic o no te haga clic lo que yo estoy diciendo. Yo no conozco ninguna otra religión, bueno, sí sé un poquito de algunas, pero bueno, la que yo profeso, la que yo vivo es la católica. Y es de la que voy a hablar ahora y es específicamente a la que yo me refiero cuando digo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y bueno, así es como va a comenzar este video. Por favor, córrale, yo les sugiero, por favor, que en este instante vayan por su tacita de café, claro. Que a mí me gusta el té, pues tráetelo, ¿verdad? Pero pues a mí me encanta, amo y me fascina el café. Y pues aquí está mi tacita. Saludcito, provechito, mientras les doy chance que vayan porque no sé cuánto vaya a durar este video. Pero lo necesario, que al cabo lo podemos ver en partes. Y ahora sí. Vamos a comenzar. Pues así comenzó mi historia en este camino de la fe. Yo fui criada, a ver, vamos a ver un back acerca de cómo es que mi vida en la fe empezó a comenzar, ¿ok? Yo nací obviamente en un seno de una familia católica, donde pues mi madre, por parte de mi mamá, más bien mi abuela materna, perdón, por parte de mi mamá, fue la que me inculcó los inicios, ¿no? De los pasitos del angelito de la guarda, el Padre Nuestro y todas estas oraciones que pues solemos decir. Después fui criada educativamente en un colegio donde, ¡hola! ¿Cómo estamos? Donde pues básicamente todo era católico. O sea, durante 10 años de mi vida, porque acuérdense que repetí primero de primaria, o sea, yo me aventé 9 años 10 años en esa escuela y posteriormente los 3 años consecutivos de la preparatoria pues también fue un colegio salesiano que también es de la línea católica. Entonces, bueno, yo comía a Dios hasta en la sopa siempre. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó como a muchos nos pasa en la vida y es donde vamos haciéndonos lo que se denomina un católico light, ¿ok? Y ese católico light es aquel que dice, pues yo soy católico y entonces la iglesia me dice que tengo que hacer esto y esto y esto, pero entonces yo empiezo a acomodar la fe a mi conveniencia, a mis tiempos, ¿ok? Y está bien, yo aquí no vengo a juzgar a nadie, yo vengo a platicar mi experiencia propia de vida. Y entonces, pues sí, cada que necesitaba algo, pues obviamente de repente sí te acuerdas de Dios cuando traían la materia de matemáticas y Diosito, por favor, yo agarraba así, como yo creía que Diosito era como el genio de la lámpara. Entonces yo frotaba mi lámpara y Dios, te pido por favor que pase la materia. ¡Pum! Concedido. ¡Ay, ya! Gracias, sí, órale, qué chido, bye. Y me volví a desaparecer, ¿verdad? Hasta que volví a reprobar otra materia. Y así me la llevé mucho tiempo. Pero al final de cuentas siempre tuve en una conciencia muy pequeña en mi mente que había alguien que estaba ahí para darme fe en los momentos de dificultad en mi vida. Pero ahí les va. También mi abuela, y yo creo que esto nos pasa mucho a muchos de los que decimos que somos católicos, y es el hecho de que pues lo que nos van diciendo, sobre todo cuando estamos pequeños, se nos va quedando y se nos va quedando. Entonces mi abuelita, hubo cosas, les voy a mencionar, como que las cosas que más importantes se me quedaron. Cuando yo estaba chiquita me decía que yo tenía que pedir, por ejemplo, por mis papás o por alguna circunstancia especial, porque las oraciones de los niños llegan primero al cielo, porque son almas nobles, son almas que no tienen malicia y no tienen pecado. Entonces eso sí se me quedó muy grabado. Yo de chiquita pues me aprovechaba porque yo podía estar pidiendo muchas cosas. Me hizo ver a Dios como que en ciertas circunstancias, cuando sientes que no estás haciendo lo correcto, me hizo crearme una imagen de un Dios enojón, un Dios que te castiga, un Dios que si te portas mal, ¡pum!, te manda una desgracia para castigarte porque ándale, ¿por qué no me haces caso? Después también me decía que ella no se confesaba. Ese fue otro tips que ella me dio, era que ella no se confesaba porque
¿Para qué se confesaba con un sacerdote que era igual o más pecador que ella? Que al final de cuentas Dios siempre escuchaba nuestros corazones, sabía la realidad de por qué habíamos hecho ciertas cosas en la vida y pues que realmente bastaba con pedirle perdón de una manera muy sincera en la oración y pues Dios te perdonaba y entonces tú podías ir a comulgar y pues ya no necesitabas confesarte. Entonces eso me vino re bien, ¿verdad? Entonces yo a eso, miren, lo apunté súper bien y dije, mi abuelita dice que no tengo que ir con un sacerdote y ella es mucho mayor que yo, entonces ella sabía. Entonces ese consejo sí me convenía y también lo anoté. Y así fui creciendo, hasta que un día, porque pues para qué les platico los 36 años de mi vida, ¿verdad? Hasta que un día me ha pasado en mi vida la cosa, obviamente pasé por varias cosas que te sacuden, pero esa en particular, Fénix, que fue hace casi, fíjense, ya ni llevo la cuenta exacta, pero sí les puedo decir que fue hace casi 4 años. Sí, 4 años. 4 años que la vida me sacudió de una manera como yo jamás creí que me podía sacudir. He vivido el dolor más grande que en mi vida jamás creí que podía vivir. Y entonces era un dolor de este tamañón que yo decía, nadie en la vida está sufriendo como yo estoy sufriendo ahorita. O sea, que nadie me venga a contar que es que a mí me está pasando. O sea, porque miren, yo aquí tengo la cartita del as bajo la mano, pero a mí un puntito más que tú. Y sí, ciertamente les voy a decir que fue algo que me sacudió a tal punto mi vida, que fue en ese momento de miseria de mi vida como ser humano, donde me acordé por primera vez, aunque sí me acordaba porque iba a misa, porque hacía oración, ya sabes, o sea, yo no iba a misa, ahí les va esta otra cosa, también me lo enseñó mi abuelita. Yo no iba a misa los domingos si no me nacía ir. ¿Por qué? Porque ¿qué le iba a dar más gusto a Dios? Que yo fuera renegando y con flojera y que ni siquiera estuviera poniendo atención porque ya nomás iba por cumplir, o que el único día en el año que yo fuera y me parara a la iglesia fuera porque me nacía ir. Yo decía, pues obvio Dios va a decir, si vienes de buenas, pasa. Si vienes a fuerzas, vete. ¿A qué vienes? Entonces yo decía, pues sí. Entonces mejor voy cuando me nazca. El problema es que nunca me nacía, excepto cuando tenía problemas. Entonces, y luego iba a confesarme, ese fue otra situación que me pasó, que abonó al consejo de la abuela, que tiene que ver con el punto, ahorita regreso a donde estaba, pero el punto que tiene que ver con que no te confieses con un sacerdote, así hagan de cuenta que mi abuelita sembró la semillita y brotó la plantita, se germinó. Una vez que fui a confesarme, porque yo tenía ganas de confesarme, y entonces llegué con el padre, y entonces ya, ay padre, es que yo me quiero así de, ay padre, es que usted no sabe, padre. Ya saben, como Chabelita. Y entonces el padre me despachó así de, sí. O sea, ya se iba y le dije, oiga, padre, tiene chance de atenderme, por favor. Y el padre, ay, pues ya, a ver, dime, así en el nombre del padre, ay, dime, hija, ¿qué? Y yo, ay, padre, es que... ¿Qué más? O sea, me presionó de una manera que en 2 minutos quería que le dijera mis pecados que yo sentía que tenía que sacar porque quería el perdón. No había matado, no había robado, no había nada de eso, ¿eh? Y también por eso no me confesaba, porque si no robo, no mato, pues a qué me confieso, ¿verdad? Y entonces me despachó en 2 minutos, pero con unas prisas, así de ya, que la verdad es que aunque me dio la absolución, ya saben que te perdonan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, yo me quedé como que, no. Y ahí fue donde dije, exactamente, ¿qué me voy a ir a confesar con un padre que me va a juzgar cuando ni siquiera sabe el por qué llegué a esa situación de pecado o qué me trajo a generar ese tipo de emociones? Me va a juzgar por lo que le estoy diciendo y ni siquiera sabe mi vida, entonces yo no me vuelvo a confesar. Eso era otra razón, que por eso pasó. Bueno, pues entonces llegó ese momento en mi vida en el que realmente me dio una sacudida tan fuerte que se los juro, Fénix, lo único que me quedó, porque intenté por 20,000 maneras, o sea, sí se los digo, que si porque Los Ángeles, que porque si hago esto y que si entonces le pones miel en un frasco con el nombre de la persona amada, entonces todo va a volver a su lugar. No, hice de tonterías, pero bueno,
fueron parte de los aprendizajes, porque es que yo así me gusta aprender, ¿verdad? Bola de fregadazos, ya no, me gustaba. Entonces, cuando me encontré en ese punto de mi vida, Fénix, donde pues ya no había para dónde hacerme, o sea, las ideas en la tierra se me habían acabado, mi corazón estaba destrozado, ya no me sentía con alma, o sea, decía, mi alma, ¡puf!, explotó mi alma, estaba llena de odio, estaba llena de ganas de vengarme, estaba amargada, estaba resentida con la vida, estaba llena de reclamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo más importante, estaba bien subida en mi pedestal. Porque yo era buena, yo era perfecta, yo había hecho esto, y cómo la vida me pagaba de esa manera, a mí, Santa Diana. Y entonces, en mi búsqueda y mi desesperación, acudí a papá Google, no, a papá YouTube, porque yo ahí me volví fan del YouTube, y entonces yo buscaba respuestas a mi dolor en el YouTube, y entonces yo buscaba videos, y pues un video me llevó a otro y a otro, y yo no sé cómo di con un video que tenía que ver con la fe. En ese momento, toda mi vida se paró en seco y me hizo recordar que me quedaba una última esperanza. Y estaba allá arriba. Y dije, ya intenté todo en la tierra, yo ya no le veo sentido, yo ya no le veo ganas de seguir en esta tierra. Este dolor es mucho más fuerte que yo. Que si tengo hijos, pues creo que van a estar mejor en otras manos que en las mías. O sea, así, Fénix, así. O sea, yo exploté en 1000 pedazos. Por este canal se llama De Café con Fénix, porque fui una ave Fénix literal. Entonces, en ese momento que di con ese video de el padre, no me acuerdo el nombre, pero se apellida Lagarriaga, tiene un apellido bien difícil. Lagarriaga, algo así. Y hablaba del perdón. Esa palabra fue el perdón. ¿Cuál perdón? ¿Cómo me pides que perdone lo imperdonable? Y empezó a decir, cierra tus ojos. Y estaba tan desesperada que les juro que si a mí me decían, come popó, yo comía popó con tal de terminar con ese dolor. Y le hice caso. Entonces empecé a hacer esta meditación donde ese sacerdote fue explicando acerca de la fuerza del perdón. De cómo el perdón, esa famosa frase que muchas veces no entendemos, más bien nunca entendemos cuando estamos dolidos, y es, el perdón no es para la persona que te hizo daño, el perdón es para ti, el perdón libera, el perdón te hace libre. Esa frase no hace clic en nuestra mente y en nuestro corazón cuando ese corazón está machacado. Entonces, ahí decía, perdona. Y entonces yo decía, ¿cómo? Pues, Fénix, empecé a entrar en un mundo de oración que nunca había conocido. Empecé a acercarme de una manera a Dios como nunca en mi vida lo había hecho. Dejé de solo rezar el Padre Nuestro por rezar el Padre Nuestro y sabérmelo de memoria. Tan de memoria que era capaz de hablar el Padre Nuestro y estarme acordando de la novela y de los pendientes que tenía que hacer en la casa. Entonces imagínense que de aquí salía para acá, no del corazón. Pero empecé a hacer caso. Dije, pues ya no tengo nada. Es lo único y lo último que me queda. Y la verdad es que yo sí quiero una salida y una solución a este problema. Pues bien lo dicen y bien me lo dijeron en su momento y lo repito hoy a ustedes. Bendita crisis que nos hace mirar al cielo. Porque el día que se te acaban los recursos de la tierra y te das cuenta que no eres nada de lo que tú te creías, Juan Camaney, que eres un pedacito así de granito de la arena, esa arena en todo el mundo, así un granito pequeñito, es cuando por fin entendí que necesitaba a Dios en mi vida. Y es cuando decidí acallar todos esos pensamientos, todas esas cuestiones que siempre había criticado de la iglesia. Repetía como perico, porque era cierto. Y chéquense si a ustedes les pasa. Repetía como perico una y otra vez lo que la sociedad dice. Es que la Biblia dice... En mi vida abría la Biblia para saber si era cierto que lo que me decían que la Biblia decía, venía. Pero como ya me lo había dicho una señora o alguien que se veía importante, pues yo decía, la Biblia dice. Y entonces yo me la pasaba
pasándole a todos la información que la Biblia decía que no era cierto. Me daban salmos a leer porque este salmo te va a liberar de ese mal que te están haciendo. O sea, jamás sabría ver si es cierto que ese salmo existía en la Biblia. O sea, así de ignorante estaba en mi fe. Y bueno, Fénix, lo que les voy a decir es que llegué al punto haciendo, obviamente esto no fue un día, Fénix. Les estoy hablando de un proceso que llevo de 4 años. Y aún estoy en pañales, pero estoy contenta, tranquila y feliz. ¿Ok? ¿Qué fue lo que me regaló? El perdón. Entonces, empecé así, como ya no había nada, nomás me quedaba la fe. Empecé a hacer así, al pie de la letra, caso. Ya no cuestionaba por qué tenía que perdonar. Ya no cuestionaba si era justo. Ya no cuestionaba por qué tenía que ponerle otra mejilla. Ya no cuestionaba por qué tenía que perdonar a mi prójimo si me había hecho daño. O sea, dejé de cuestionar todas estas cosas en el mundo que había venido cuestionando toda la vida y que me habían estado alejando de mi vida de fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hija, lo puedes ver, está bien. Entonces, llegué al punto de obediencia, y no porque me dijeran que lo hiciera, porque mi corazón me lo gritó, donde decían, Dios te habla y Dios te dice, dame tus cargas, aquí estoy para ti, no te basto yo que soy tu padre, no te basto, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo tengo todo puesto en este mundo para ti y lo tengo puesto en abundancia, pero acude a mí. Cuando me hicieron esta reflexión y decían estos videos, porque les digo que me agarré viendo un video tras otro, o sea, no todo fue del mismo, pero dentro de esos mensajes que de repente me llegaban en los videos o en las canciones, dije, pues dicen que si le doy mi carga, dice que Él me va a ayudar, dice que Él me va a sanar. Dije, pues vamos a intentarlo. Con el corazón destrozado, pero destrozado, de verdad, por un momento cuando iba a hacerlo, algo dentro de mi mente me dijo, ridícula. O sea, ridícula. Y de esas veces que dices, ay, sí es cierto, ya estoy muy pirada, ya estoy muy exagerada. Pero mi corazón me dijo, hazlo. Y entonces decidí callar a mi cabeza que me sea ridícula. Y decidí hacerle caso al corazón, porque también para ese punto ya había entendido que el enemigo habita aquí, en nuestra cabeza. Pero Dios habita en nuestro corazón. Entonces, acallé la voz de la cabeza y seguí la de mi corazón. Y se los juro, Fénix, caminé literal al patio de mi casa, porque pues en el patio estaba abierto y se veía el cielo. Me hinqué en medio del patio. Imagínense lo que tuve que vencer mi mente para aceptar que lo que estaba haciendo era aceptar a Dios en mi vida, aceptar que existía Él para ayudarme y aceptar que solo Él me podía ayudar. Entonces me hinqué en medio del patio y con lágrimas, pero así, lágrimas que ni siquiera me dejaban voltear a ver al cielo, llorando le dije, ayúdame. Dices que te dé mis cargas. Dices que tú me vas a ayudar. Dices que tú me vas a sanar. Pues aquí estoy en medio de mi patio reconociendo que no soy nada, que perdí el rumbo y que solo me quedas tú para salvar mi vida. Recé un Padre Nuestro y me metí. En ese momento me metí tan desahogada, iban a decir, claro, pues lloraste, claro, pues fue un trabajo psicológico. Miren, no les voy a decir que no, porque tampoco vengo a ponerme a convencerlos de mi verdad. Yo solamente les estoy contando mi experiencia y cómo transformó mi vida. Porque si hay algo que he entendido es que es hasta que estamos en ese punto de nuestra vida. De verdad es que es cuando estamos, o sea, se nos quitan los tapones de los oídos y del corazón y decidimos acudir a esto. Y está bien. Todos tenemos un tiempo y un momento en nuestra vida y está bien, ¿ok? Bueno, pues después de esto sí les puedo decir que empecé un proceso de oración
Y entendí, aquí les va otra parte, que Dios no se enoja si lo visitas a fuerzas, porque Él entiende que estás en un proceso donde si tú te estás venciendo a ti para ir a verlo, es por obediencia, es porque tú quieres hacer lo correcto. Es porque cuando te estás venciendo, estás trabajando tantas partes en la vida como tal, ¿eh? O sea, estás formándote hasta un hábito. O sea, el hecho de decir, oye, yo no quiero ir porque tengo flojera, pero tengo que ir. Entonces te estás volviendo disciplinado en general en la vida. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a ser responsable con tus deberes. Y una vez escuché de Adriana Corona que decía, hacer el deber o ser responsable es hacer lo que tengo que hacer aunque no quiera hacerlo. Y entonces empiezas a volverte una persona disciplinada. Fíjate cómo una cosa de fe, una cosa que tiene que ver con la iglesia, afecta directamente en tu vida personal en general. Entonces te vuelves obediente, disciplinado, constante. Y eso es como ir al gimnasio. Empezar a hacer oración como tal es literal ir al gimnasio. Yo también no quería rezar porque decía, ay, qué falsa, ¿no? O sea, rezar así, ay, Padre nuestro que está. O sea, yo decía, ¿para qué rezo así? O sea, qué horror, pues Dios ni siquiera me lo va a valer. O sea, yo ya decía que Dios no me lo iba a valer, pues nada, entonces me convenía, pues ya me ahorraba el rosario. Hasta que un día me dijeron, a ver, dentro de este proceso que les digo, me decían, es que tú te tienes que hacer violencia espiritual. ¿Cómo? Sí. O sea, te tienes que obligar a hacerlo. Porque es lógico. O sea, a nadie le gusta rezar el rosario. Es muy largo en un principio. ¿Ok? En un principio no te gusta. En un principio te cuesta trabajo. En un principio da pereza. En un principio hay 20,000 cosas más que hacer y 1,000 cosas que te jalan antes que rezar el rosario. Entonces decía, te tienes que hacer violencia espiritual. Y eso es igual que el gimnasio. Nosotros tenemos un alma flaquita, escuálida, ¿no? No tiene fuerza. Pero entonces, igual que el cuerpo. Bueno, no ahorita, tiene carnita, grasita. Pero bueno, el punto es que cuando tú vas a un gimnasio y te inscribes, no basta que pagues la mensualidad o la anualidad y ya te vas a tu casa y nunca te paras y el cuerpo se empieza a poner bien ponchado. O sea, eso no sucede. Tampoco sucede que vayas al gimnasio y te pongas bien ponchado y luego ya no vas porque ya lograste el core power y entonces ya se mantiene forever and ever. Tampoco eso sucede. ¿Quieres mantener el resultado? Todos los días tienes que ejercitarte. ¿Y qué pasa cuando empezamos a hacer ejercicio? Si alguien ha ido al gimnasio, y yo odio esa etapa del gimnasio, es cuando llegas la primera vez bien emocionada y quieres levantar todo y empiezas, o sea, a los 3 minutos de que empiezas a correr o empiezas a hacer cardio, el corazón se te sale, ya no puedes respirar, te mareas, corres al baño a vomitar porque se te baja el azúcar, o sea, es horrible. Y es tan horrible esa experiencia que muchos, ahí abandonamos el gimnasio. Chinsu, ¿qué le hace que pagué todo el año? Yo no me vuelvo a exponer a esa sensación tan horrible. Imagínense el nivel psicológico que tenemos que hacer para volver al gimnasio el día siguiente. Aparte que ya estás súper adolorido. O sea, parece que un camión te agarró y te atropelló y te duele el huesito, te duele, es más, hasta la uñita te duele. Entonces, pero saber que tú tienes un objetivo, pues es lo que, por eso no muchos logramos en el gimnasio un resultado, porque requiere de verdad de mucha disciplina, constancia, congruencia, porque aparte si vas y te matas en el gimnasio por obtener un resultado, pues no vas y te comes las hamburguesas del mundo ni te descuidas la alimentación. Esto genera un cambio en tu estilo de vida, de alimentación, de actividades, o sea, todo eso empieza a tener una transformación. Pues es igual. Empezar a hacer oración y empezar a ir a rezar el rosario y hacer toda esta parte de fe es exactamente igual. Decides un día ejercitar tu espíritu y entonces vas y entonces el coach te dice, pues empieza a hacer oración. Si no puedes rezar un rosario diario, empieza con un misterio. Pero propóntelo, o sea, y te sugiero que sea en la mañana temprano, cuando te tienes que poner, si al principio no puedes en la mañana temprano, pues búscatelo, pero ponte de meta por lo menos
un misterio. Para quien no sepa qué es un misterio, es un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, ¿no? Y así, hasta que después digas, mira, un misterio ya se me va como, pues, bien ligerito. Pues le aumento otro. Es igual que el gimnasio, pues le aumento otro kilo y le aumento otro kilo hasta que ya te vuelves así. Y es así. O sea, empecé a hacer oración, empecé a ir a misa por obediencia. Y se los juro que así como en el gimnasio empiezas a darte cuenta que tienes músculos que no sabías que existían en tu cuerpo, que empieza a gustarte cómo luce tu cuerpo, que empieza a gustarte el estilo de vida, las energías que cargas en tu vida, el nivel de salud que llevas, te gusta. Y por eso los que ya llevan mucho tiempo en el gimnasio no lo dejan, porque saben lo que les costó llegar a ese punto. Entonces entendí lo mismo y también entendí ese punto en que me decían, ten mucho cuidado, porque esto es un trabajo diario y es muy fácil que tu estilo de vida anterior se vuelva a meter de una manera muy sutil en tu vida y empieces a no percibir que empezaste a dejar de hacer cosas que te habían llevado al punto que ya te tenía en un estado espiritual muy padre. Y pues sí, Fénix, definitivamente empecé a hacer este trabajo de oración, donde si me decían chútate un rosario diario, me chutaba el rosario diario, donde si me decían tienes que ir a misa los domingos, tenía que ir a misa los domingos, y empecé a platicar mucho con Dios. Entendí que Dios no era ni el genio de la lámpara que froto y le pido lo que quiero. Entendí que Dios es un padre amoroso. Y entonces yo dije, a ver, un papá que ya no está su hijo en casa, siempre que lo visita, lo recibe con todo el amor del mundo. O sea, un papá no llega un hijo y vaya, bueno, un papá amoroso. Estamos hablando del personaje de un padre amoroso. Si un hijo dura años sin ir a verlo, pues el día que lo ve, no le dice, pues hasta que te paras, pues parece que no tienes papá. No, un papá, o sea, no, te dice, ay, qué padre, y te recibe, y entonces te atiende, y porque quiere que te sientas a gusto y quiere que lo vuelvas a visitar lo antes posible. Un papá, si tú nunca lo buscas, y un papá amoroso, cuando tienes un problema le llamas, se siente feliz de que, ok, qué padre que cuando estaba feliz no se acordaba de mí, pero hoy que tiene una situación difícil en su vida, acude a mí, me reconoce a mí como la persona que le puedo consolar, como la persona que le puedo cuidar, como la persona que puedo ser su apoyo. Y un papá se pone feliz, un papá no te juzga, un papá no te regaña, un papá no te castiga. Pero un papá si sabe que algo no te conviene, no te lo va a dar. Y vamos al ejemplo para que lo entendamos y fue como lo concebí. Imagínate que tú estás en las drogas o estás en el mundo del alcoholismo. Tienes un vicio, el que sea, ¿no? Y entonces tú quieres salir de ese vicio. Y tú le pides ayuda a tu papá y tu papá te dice que sí, entonces te apoya a entrar a un centro de rehabilitación y está ahí contigo en las buenas, en las malas, en tus momentos difíciles. Y entonces llega un día en tu vida en que te sientes tan ansioso que tú necesitas volver a ese vicio. Y entonces le dices a tu papá, papá, por favor, dame eso que necesito, ¿no? Dígase la droga, el juego, lo que sea. Vamos a ponerle que es droga. Necesito droga, es que yo me siento súper ansiosa y mira, me estoy muriendo. O sea, ¿tú le darías a tu hijo la droga? No. ¿Por qué? Porque sabes que no le va a hacer bien. Oye, pero está desesperado, se está arañando la cara, está temblando, casi se convulsiona de la desesperación. O sea, no seas malo, dale a tu hijo la droga. No. Porque él está intentando salir de ese mundo. Porque tiene que purificarse, porque tiene que aprender a valorarse cada paso que va a dar. Y porque tiene que tener la fuerza de voluntad necesaria para salir adelante. Entonces no le puedo dar la droga porque sería volver para atrás. Y porque te quiero, hijo, no te lo voy a dar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que Dios es igual.
Hay cosas que queremos en nuestras vidas, que nosotros creemos que es lo que necesitamos para ser feliz, que queremos que se haga para que nosotros podamos tener lo que nosotros queremos como hijos berrinchudos. Y entonces Dios dice, no te lo puedo dar, porque eso no te va a hacer bien, pero te tengo preparado algo mejor. No, es que yo quiero eso, es que escúchame. No. Y entonces Dios nos habla y nosotros estamos bla, 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 y no oímos lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué nos da esta parte donde les digo que hay que meternos al gimnasio espiritual? Nos da nos da la enseñanza de ser obedientes. Nos da la enseñanza de trabajar la paciencia, porque créanme, cuando uno se mete a esto de la fe, hay que ser muy pacientes. Hay que ser muy humildes de corazón para aceptar que no se va a hacer lo que yo quiera, se va a hacer lo que sea mejor para mí. Aprende uno a comunicarse con Dios y aprende a pedir lo que uno quiere. Ejemplo, porque dicen que hasta para pedir hay que saber pedir. Me pasó que luego uno le dice a Dios, decía, ay Diosito, mándame dinero. Por favor, tú sabes mis problemas económicos, por favor, mándame dinero. Mándame trabajo. Ya me acordé que eso le pedía. Mándame trabajo. Ay, Fénix. Bueno, yo trabajo tenía. Pa' aquí, pa' allá y pa' cuya. ¿Pero qué creen? No tenía dinero. Mucho trabajo, pero nada de dinero. Y entonces yo dije, ay, no, creo que no pedí bien. Diosito, mándame trabajo, pero que me dé el dinero que necesito para sacar mis cuentas. Entonces ahí ya cambió la situación. Ahora sí tenía trabajo, pero entonces el dinero también me fluía. Entonces hay que saber pedir. Entonces acercarte, también entendí otra cosa, y esto, ahí va. Para cuando decimos que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia es del humano, hay algo bien importante que hay que entender, y hay una parte cierta. La iglesia, desde la cabeza más arriba hasta la cabeza más abajo, somos humanos. Todos somos humanos, todos cometemos pecados, nadie somos perfectos. Y cuando estás alejado de la oración, es muy fácil que la tentación y el pecado lleguen a tu vida disfrazados de todos lo hacen. Si todos lo hacen, todo está bien. Es que si yo no lo hago, entonces yo soy el ridículo. Es que yo soy el santurrón. Es que yo soy la santurrona. Es que yo soy el ratoncito de la iglesia. Así nos dejamos comer por el mundo. Entonces entendí que efectivamente la iglesia está formada por el hombre. Y que así seas sacerdote, si te ordenaste como sacerdote y no llevas una fe de oración, realmente un acercamiento con Dios, así como cualquier ser humano afuera en la tierra, como sacerdote, puedes exactamente cometer los mismos y peores pecados que puede cometer el ser humano que está envuelto en el mundo. Entonces, el que tú seas sacerdote, el que tú seas religiosa, el que te la vivas metido en la iglesia, el que seas el que recoge la limosna todos los días, entrega la hojita parroquial, da la comunión todos los días, eso no te hace especial ante nada. Al contrario, te pone en más riesgo. Entonces, hay que aprender a yo vivir mi fe por mí y dejar de juzgar a los demás, porque si mi tiempo lo invierto en juzgar, que si la viejita de la esquina se la vive en la iglesia, pero todos los días se duerme y le poncha pelotas a los niños y es súper amargada, y entonces por eso no voy a la iglesia, porque está llena de mentirosos. A ver, tú ve y haz lo que te corresponde, porque también el premio y la bendición es individual, no es colectiva. Si la viejita dice que está en la iglesia y da la hojita parroquial y va y se duerme al templo y entonces es súper renegona y amargada y se la vive echándole a perder la vida a los demás, o sea, no crean que porque va a misa todos los días Dios va a decir, no, pero es que estés bien buena porque aquí se la vive. No, claro que no. Basta con que tú veas que la vida de esa persona quizá no ha sido nada fácil y que por eso es como es. No hay que aprender a juzgar, hay que aprender a entender. Y ustedes me van a decir, bueno, y entonces todo eso que te acercó, ¿qué tuvo que ver con tu problema y que no sé qué? Pues tuvo que ver todo,
porque fue a través de la oración que logré el perdón. Yo sí estaba yendo a terapia. Y entonces yo iba a terapia y llegó un punto donde yo entendí por qué se dieron todas las situaciones, ¿no? O sea, yo acepté y dije, bueno, claro, o sea, esto fue un cúmulo, no había cimientos, no había comunicación, ¿entiendes? Así todas las cosas que en la tierra te dicen, pues por eso pasó lo que pasó. Pero ¿qué creen? Aquí está claro, o sea, aquí está claro que todo tiene una razón de ser, pero el corazón seguía apachurrado, Fénix. O sea, no había manera. O sea, yo decía, es que yo lo entiendo. Ya decidí seguir porque entiendo que la situación tuvo que ver con algo. Pero ¿cómo le hago para que me deje de doler? O sea, me sigue doliendo, sigo sintiendo coraje, sigo sintiendo deseos de venganza. Hoy entiendo por la iglesia que no es bueno, que no me trae paz, que no me deja avanzar, que al final de cuentas, pues ¿cómo puedo pedir perdón si no perdono? Pero ¿cómo le hago para dejar de sentir eso? Y entonces llegó otro mensaje. Y el mensaje era, pide que tu corazón sienta amor. Porque cuando hay amor en el corazón, puedes perdonar. Entonces yo decía, ok, entonces tengo que pedir el don del amor. Porque entonces si tengo el don del amor, puedo perdonar. Entonces, como les digo, acá estaba muy claro que la situación había sucedido por algo y que pues valía la pena seguir adelante, ¿no? Seguir luchando. Pero el corazón estaba tan apachurrado que obviamente de repente tenía unos bajones increíbles donde iba muy bien y de repente me deprimía y me volvía a ganar el odio y la desesperación. O sea, y era doble desesperación, o sea, porque ya era consciente de que no había por qué sentir esa desesperación, pero no podía dejar de sentirla. Entonces empecé a hacer oración. Y entonces en esa oración yo empecé a pedir amor. Yo, papá Dios, por favor, dame el don del amor para poder perdonar. Por favor, sana mis heridas. Por favor, sana mis heridas. Y yo, de verdad, Fénix, se los juro, la parte más difícil era cuando te decían, pide por esa persona que te hizo, o sea, que te dañó. Y yo, no, ¿cómo? ¿Qué pido? ¿Que lo apachurre un tren? ¿Qué pido? ¿Que explote en 1000 pedazos? Me decían, no. Porque acuérdate que lo que pides para la otra persona, no importa quién sea, es tu semejante. Y tu semejante tiene sus propias heridas, y tu semejante tiene sus propios problemas, y tu semejante va a tener sus propias consecuencias porque tenemos un libre albedrío, y el libre albedrío es, sabes lo que es correcto y lo que no, y atente a las consecuencias. Y si por desconocimiento caes en pecado, eso no te va a ayudar a que te eximan de la consecuencia, porque es tu deber investigar, es tu deber conocer, ¿no? Y entonces decían, ¿o qué es lo que pides en el Padre Nuestro? ¿No te has fijado que en el Padre Nuestro le pides a Dios que te perdone como tú perdonas? Si tú no perdonas, pues Dios te va a decir, pues yo te quiero perdonar, pero hasta que tú no perdones no voy a, no te va a servir. Estás siendo hipócrita cuando rezas el Padre Nuestro, ¿no? Entonces yo dije, ¡ay! Y pedía, y empecé a pedir que le vaya bien, que sea feliz, que su vida sea perfecta, que aprenda de sus errores, que aprenda a no mirar atrás. Y yo no sé en qué momento sucedió, no les puedo decir si fue en un mes, en una semana, en un año, yo no les puedo decir cuándo, Fénix, pero ahí entendí cuando decían esa frase de perdonar no es olvidar. Pero luego nosotros la disfrazamos porque creemos que, claro, perdono, pero no olvido. Y como no olvido, me duele. Y como me duele, te la guardo. Y como te la guardo, me voy a vengar. Eso es cuando no perdonas. Perdonar y no olvidar tiene algo muy importante. Cuando tú no olvidas que algo sucedió, es porque hubo un aprendizaje, para bien o para mal. Entonces, si tú tropezaste, no olvides por qué tropezaste. Porque vas a aprender a no volver a tropezar, porque ya recordaste, es que me pasó por esto. Entonces ya evitas hacerlo. Y 2, como tienes el recuerdo del mal sabor de boca, decides que no quieres vivir en ese estado, que no te hacía feliz.
Y por último, cuando dicen, el perdón no es para la persona que te hirió, es para ti, es tan cierto. Porque ni siquiera tienes que buscar a la otra persona para pedirle perdón. Porque cuando hacemos eso es porque realmente todavía nos duele y queremos verla y queremos restregarle que te estoy perdonando. O sea, yo, Santa Diana, te estoy perdonando a ti. Dije, no es necesario eso. No es necesario que veas a la otra persona. No es necesario que le hables a esa persona para decirle, yo te perdono, porque me heriste. No, el perdón es para ti. El perdón es para que tú te liberes. Y entonces cuando empecé a hacer oración, algo maravilloso sucedió en mi corazón. Y es el milagro del perdón. Y sabes que perdonaste. Precisamente cuando volteas para atrás, recuerdas lo que sucedió, pero ya no te duele. Lo recuerdas y lo bendices y lo agradeces porque entonces empiezas a decir, ay, mira, gracias a que pasó esto, entonces mi vida cambió en esto, en esto, en esto, en esto. Y empiezas a ver una serie de bendiciones en tu vida que de verdad te llevan al punto de agradecer eso que vivió. No quieres volverlo a vivir, tampoco es como que digas, ay, que todo dar, hay que volverlo a vivir y que se repita para volver a aprender. No. No. Pero sí es verdad que no quiero que se vuelva a repetir ese aprendizaje en mi vida, pero que si por algo yo regresara en el tiempo y Dios me preguntara, ¿quieres seguir como estaba tu vida con las consecuencias que lleve a través de los años? ¿O vuelves a pasar por lo mismo para llegar hasta donde estás? Yo sí les digo que mi opción obviamente sería, si tengo que volver a pasar por eso, Señor, lo hago. No de ahorita para el futuro, estoy hablando si realmente me regresara en el pasado, ¿no? Y es verdad, el perdón me hizo libre, el perdón me volvió feliz y el perdón me hizo una mejor persona. Porque para poder perdonar tuve que entender todos los defectos que yo tenía como ser humano, tuve que aprender a ser más noble, tuve que aprender a ser más cariñosa, agradecida con lo que la vida te da. Entonces, Fénix, esto sí es cierto. Siempre, o sea, cuando tú te empiezas a acercar a la oración, empiezas a aprender muchas más cosas. Y de ustedes dirán, ay, entonces pues ya sigues sin ir a la iglesia y todo eso. No. Obviamente en este proceso tan grande entendí el poder de vencerme para ir a la iglesia. Y sobre todo, como les decía del ejercicio, cuando empiezas a hacer oración, al principio pues sí me costó mucho empezar a rezar los rosarios. Hoy en día procuro hacerlo diario y se me hace súper fácil. O sea, yo digo, ay, pero si antes se me hacía eterno, se me hacía así como una película de 3 horas. No, o sea, ahorita digo, ay, ya. Pero ¿saben por qué? Porque ese rato de oración realmente me pongo, mientras estoy rezando, empiezo a recordar todas las cosas que tengo que agradecer. Empiezo a ver todas las cosas bonitas que me han pasado. Y eso pues te da una, así, cuando menos piensas, dices, ¡ay, ya acabé! Uy, pues yo estaba agradeciendo muchas cosas y ya acabé. ¿Y saben qué es lo más importante que aprendí? Que no quiero por nada del mundo volver a hacer una oración con lágrimas en los ojos, gritando de desesperación y de dolor. Dije, ay, eso sí no. Porque yo estoy muy agradecida porque cada que hago una oración es siempre agradeciendo. Y yo recuerdo cómo oraba antes, o sea, desesperada y que el dinero y que porque fulanita está muy grave y que, o sea, todo el tiempo es como ayuda, puro pedir y nada dar. Entonces, hoy por hoy estoy muy feliz de poder rezar un rosario para dar gracias y poder pedir ya por otra persona. Ya ni siquiera pedir por mí, o sea, de repente, oye, es que fíjate que, no sé, vi en el Facebook una familia tuvo un accidente y el hijo está muy grave. Pues aunque no me crean, de repente digo, ay, por ese niño que vi que estaba grave. Aprendí a pedir así. Dejé de ser pediche. Porque ya ahora lo único que le digo a Dios es, pues tú sabes lo que yo necesito en mi vida, tú sabes lo que es mejor para mí. Yo solamente te pido tener la sabiduría de ver tus señales, de saber entender cuando hay un no de repente como respuesta ante algo que yo te pida y pues que todo se haga a tus tiempos, no a los míos. Entonces, como les dije, dejé de ver a la iglesia como la iglesia sí y Dios no. Porque al final de cuentas sí es verdad que la iglesia, como les dije, tiene seres humanos y seres humanos aberrantes,
pero también tiene mucha gente buena. Desafortunadamente lo malo siempre hace más ruido que lo bueno. Entonces, si hay un padre en una iglesia que sabes que es de lo peor del mundo, pues él en su salud lo hallará. Vamos a buscar gente buena, gente. Y algo muy importante que aprendí es que de la gente que me empecé a rodear, que hablaban de un cambio de transformación a través de su fe y de acercarse a la iglesia, yo no solamente me dediqué a escuchar sus palabras, me dediqué a ver sus vidas, sus testimonios, su manera de vivir la vida. Y saben, empecé a ver que toda esa gente que me decía, sí, Dios es la solución, Dios está aquí, y empezó a hacer así como a vivir la iglesia. Dije, me gusta su vida, es que yo sí los veo felices, es que yo veo que una luz, algo diferente sale de ellos, y yo quiero, o sea, si él me dice que esa es la solución y que se lo hace feliz y lo veo que está feliz, pues señal de que sí es cierto. Y entonces empecé a cambiar, porque como les he dicho muchas veces, quieres resultados diferentes, tienes que empezar por hacer cambios diferentes, definitivamente. Y la fe te lleva a ser agradecido, y la gratitud en esta vida lo es todo, porque hasta el secreto, el libro del secreto, el universo, todo eso que te habla de las energías y lo que tú puedes crear, etcétera, 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 todo viene en la Biblia. O sea, Dios te habla de la gratitud. O sea, cuando tú agradeces, estás en un estado de energía positivo. Tu energía fluye positivamente. Cuando tú vives agradecido y cuando vives una vida de fe, un problema no lo ves como un problema, lo ves como una posibilidad de ser mejor, como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de superarte. Cuando te pasa algo malo en la vida, dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué a mí? Empiezas a ser más desprendido con las cosas materiales. Y también aprendes que Dios nunca dijo que tener dinero es malo, porque para eso inventó el trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es que si Él te bendice con un trabajo, tú también lo agradezcas, tú también busques ayudar a otros, tú también te dones. O sea, que no quede en mí, ay, pues yo trabajo, yo me veo bendecido, yo me veo ganando dinero y aquí queda, y de aquí no sale, y todo para mí, para mis gustos y para mis lujos, y para blofear al mundo y para demostrarles que soy fregón y te empiezas a llenar de vanidades y de cosas. Eso no, Dios no quiere que hagamos eso con el dinero. Dios quiere que nos superemos, que ayudemos, y en medida que tú ayudas, te lo juro, se te multiplica y se te regresa. Otra cosa súper importante es que somos bien necios los católicos, y eso también lo aprendí. Dije, no sabemos nada de la iglesia y repetimos, y se los decía como periquitos, esto que nos dicen de la iglesia. Pero entonces si nos queremos meter al mundo del yoga o al mundo del reiki o al mundo de lo que ustedes quieran, que no conocíamos antes, empezamos a leer, empezamos a aprender, empezamos a practicar, y que ya me aprendo esta posición y que ya me aprendo aquello, o cuando empiezas a ir al gimnasio pues no sabes ni usar los aparatos, pero entonces empiezas a estudiar. Pero sobre todo cuando tiene que ver con religión o con fe, te alejas y empiezas a caer en otro mundo. Entonces, lo que siempre nos decían o nos dicen, y a mí a la fecha me toca, fue lo que me tocó a mí las fibras, fue dale la oportunidad a Dios, conócelo, no por lo que el mundo te ha dicho. Ahí está la Biblia, abre la Biblia. Y tips, si les pasa como a mí me pasaba, que yo abría la Biblia y no entendía nada, hay que hacer algo muy importante, y sí, se los juro que se nos quitan unos tapones en las orejas y se nos caen las escamas de los ojos. Número 1, antes que nada, prende un cirio bendito. Ahora, si no lo hago, no funciona. No, Dios siempre nos habla, pero esto de verdad, cuando estás en el mundo de la fe, entiendes por qué. Prender un cirio bendito hace que el Espíritu Santo esté presente. Y acuérdense que el Espíritu Santo nos da esa claridad y esa luz que necesitamos en nuestra vida. Entonces, cuando tú prendes el cirio, invocas al Espíritu Santo 3 veces y abres la Biblia, y la Biblia la lees en primera persona. Por ejemplo, si tú vas a leer y dice, y Jesús dijo a los apóstoles, en ese momento tú le vas a cambiar a los apóstoles por tu nombre, y Jesús le dijo a Diana, ¿no? O entonces Jesús iba caminando y entonces encontró al Nazareno. Jesús iba caminando y entonces encontró a Diana y le dijo. Cuando empiezas a leer así la palabra de Dios, te das cuenta de muchas cosas. Yo, la verdad, todavía no he entrado en esta parte de estudiar a profundidad la Biblia, pero
les dije, estoy en pañales. Pero yo sí les digo, Fénix, si tú ahorita estás muy bien en tu vida y entonces tú no necesitas esas tonterías porque eso no existe y entonces yo soy una tonta que no sé de la vida y que soy una mojigata y que está bien, qué bueno que estés feliz en tu vida. Pero si tú, como por algo llegaste a este video y llegaste hasta este punto, porque seguro es larguísimo, pero si ya te quedaste aquí, seguramente te pasó como yo, porque el video que les dije del padre de la Garriaga duró 2 horas y me lo chuté todo, pero es que estaba bien desesperada. Si tú llegaste a este punto, Fénix, del video, y entonces tú estás diciendo, yo estoy desesperada, yo estoy en una situación bien difícil, es que ya no encuentro la salida, yo te digo, para algo llegaste a este video, para darte una oportunidad. Ya lo intentaste por otros medios y no has encontrado la paz. Date esta última oportunidad. Inténtalo. Date ese regalo. Y yo te juro, te lo firmo, porque mira, yo te pudiera enseñar cartas que le escribí a Dios, donde renegué y lloré, y le pedía que por favor acabara con mi martirio y mi suplicio. Y aquí estoy, con Fénix, por aquí, Fénix por allá. Mi vida no es perfecta. Mi vida tiene momentos difíciles, mi vida es una a la vez, porque soy humana, ¿no? Y aunque a veces aquí estoy contenta, también me han visto llorar y también les puedo decir que todos los días es una decisión. Todos los días decido ser agradecida, todos los días decido en un problema ver una oportunidad y todos los días cuando estoy sintiendo que no voy a alcanzar mi objetivo, lo que quiero, me pongo en oración para estar tranquila y aceptar las cosas como son, ¿no? Y es todo, Fénix. O sea, definitivamente es lo único que queda. Si ya no te queda nada más en la vida, date esta oportunidad. Si no sabes cómo, escríbeme. O sea, si tú dices, es que de verdad, es que yo te quiero contar mi situación porque es que la mía es bien... Aquí estoy. Yo también tuve ángeles que me ayudaron en la tierra. Yo también tuve señales que me hicieron darme esa oportunidad. Y sé que es súper importante que cuando estás pasando por una situación muy difícil te escuchen, te entiendan, no te juzguen. Quieres saber que alguien te entiende. Ya pasé por eso. Y aquí estoy. Por eso existe De Café con Fénix. Porque es bien padre saber que hay alguien ahí que cree en ti y que te apoya. Y pues es todo, Fénix. Ya no sé si dije, no dije. Pero yo dije lo que tenía que decir. Yo antes de empezar este video le dije a papá Dios, pues mira, ilumíname y que salga de mi boca lo que tenga que salir, lo que tú quieras decir, no lo que yo quiera contar. Y pues eso. Me dio un gusto estar platicando con ustedes. Espero que de verdad la vida les siga sonriendo y que sigamos viéndonos en otro video más de Café con Fénix. Bye, ya me voy, que ya llegó el Mavi y hay que consentirlo.